¿Cuál es la clave? O sea, centrémonos en la clave y después desarrollamos la realidad histórica. Si uno quiere entender lo que pasó en China, hay que buscarlo en cosas que pasaron en Rusia hace mucho tiempo. Cuando triunfó la Revolución Rusa, la pensaron los bolcheviques y Lenin, que es la cabeza, como parte integrante de la Revolución Alemana. Es decir, ellos pensaban que Rusia era la antesala, la primera etapa de una revolución que iba a desarrollarse en Alemania. Quiere decir que estaban pensando en el mercado mundial. Esto hay que entender bien. Siempre esa tendencia de Rusia hacia Alemania, ¿no? Y eso fracasó. Y entonces hubo una experiencia que se llamó la nueva política económica, que duró de 1921 a 1928. Y la nueva política económica era crear un sistema de economía mixta en Rusia. La tierra estatal, pero entregada a los campesinos en usufructo y no forzar la colectivización. Un núcleo duro de la industria estatizada por el Estado, otro núcleo duro del control del comercio exterior, y luego un sector de empresariado privado fuerte que se llamaban Nepman, los nuevos hombres de la economía soviética. Entonces, eso pudo haber sido el camino que recorriera Rusia, o lo que era la URSS después, que tuvo que recorrer un camino diferente con Stalin, la planificación centralizada, la colectivización agraria forzada y la instauración de un régimen donde prácticamente la monopolización no pasaba solo por el Partido Comunista, sino por la estructura misma del Estado, que no es el caso chino. Entonces, si uno no entiende eso, no puede entender por qué Deng Xiaoping en 1979 da este viraje, dirige un viraje en el Partido Comunista Chino que sale violentamente de un modelo que tenía que ver con la historia del socialismo soviético de Stalin, aunque ese modelo se desarrollaba en las condiciones de una famosa revolución cultural que duró 10 años. Sí. Y entonces, ¿qué le pasó a China durante esos 10 años de revolución cultural? Fue una revolución muy profunda donde Mao Zedong intentó llevar el régimen de comunas popular y de autarquía digamos, como la base de la consolidación de la sociedad y el Estado chino. La economía durante la revolución cultural creció al mismo porcentaje que crece ahora, pero había un pequeño problema. No tenía futuro, porque crecía fuera del mercado mundial, fuera de las tecnologías, fuera del comercio. Podía ser hasta implosiva. Ahí iba a ser implosiva, fue muy violenta también. Y entonces el problema de la revolución cultural es que no ofrecía ningún futuro a China, y ahí en el Comité Central del Partido Comunista había sectores que ya desde antes venían planteando de que la gran batalla, teóricamente, tenía que ser la que Lenin había dicho cuando iba a venir la revolución en Alemania: o vamos al mercado mundial, o este país muere. Y yo creo que el viraje central de Deng Xiaoping en el 79 es priorizar la incorporación de este país a la economía mundial y producir para eso cambios internos. Y entonces para eso no cambio interno, muy simple. En primer lugar, desmontaron el régimen de comuna, mantiene la propiedad estatal de la tierra, pero eso no es una condición solo del socialismo. En el capitalismo hay también propiedad estatal de la tierra. La tierra en Londres no es privada, por ejemplo. Pero campesino farmer. Los campesinos ahora están regulados por la relación con el municipio. Desaparición del régimen cooperativo, primera cosa. Segunda cosa, achicamiento del aparato estatal, especialmente las empresas del Estado, que siguen siendo muy fuertes en China. Y en tercer lugar, atraer al capital extranjero y crear las famosas zonas especiales que hoy están todas localizadas en la zona marítima de China. Toda la costa, es la occidental, como muchos la llaman. Se expresó a través de... Hay que también diferenciar en esto lo que son los inversores financieros y lo que son las inversiones tecnológicas. Las inversiones financieras en las zonas especiales son principalmente de chinos de ultramar. Hay que pensar mucho esto. Porque acá tenemos chinos también, que van a empezar a mandar plata para allá. Ah, bueno. Es muy interesante. ¿Por qué? Porque hay una tradición muy fuerte cultural. Y entonces,
los principales inversores financieros en China son los chinos de ultramar, que son 50 millones. 50 millones de chinos que están viviendo... que ellos llaman los chinos de ultramar. Y generando riqueza. Y generando riqueza. Pero, ¿qué pasa? Que el problema igual no se podía resolver así. Estaba el tema tecnológico, el tema de las organizaciones de la empresa. Ahí es donde los chinos hacen esos grandes joint ventures con las empresas europeas, las japonesas y también las norteamericanas. ¿Y con qué idea lo hacen? Con la idea de que hacia adentro va a derramar tecnología, cambio, pero centralmente que va a permitir entrar al mercado mundial. Eso es lo interesante. O sea, a ellos les importa mucho menos el desarrollo, digamos, del corazón de la China, la China interior, como algunos la llaman, que la posibilidad de establecer los contactos directos para poder sacar su economía. La prioridad de ellos es insertarse en el mercado mundial. ¿Y qué papel juega la Argentina? Pequeño lugar donde se generaron muchas expectativas. América del Sur, pongámosle, después si quiere desarrollamos Argentina. Juega un papel, porque en primer lugar de orden político, porque los chinos están ahora tratando de romper un bloqueo que tienen de Estados Unidos y de la Unión Europea, que es que se niegan a reconocerlo como una economía de mercado. Si uno la ve a la economía china, del punto de vista del régimen de propiedad, es una economía mixta. Claro. Propiedad estatal, propiedad individual de 800 millones de campesinos con propiedad, usufructo de la tierra, de hecho, pueden hasta vender ese usufructo, y en tercer lugar esta poderosa locación del capital extranjero. Entonces una economía mixta. Ahora, el Estado planifica, pero ya no planifica como antes, en la época, digamos, del socialismo real, que era esa planificación centralizada, meticulosa, que hasta la última fábrica le decían cuánto tornillo tenía que producir. Acá estamos hablando de una producción más que para nosotros sería indicativa. Entonces, es un modelo que ahora lo podemos entender si entendemos a Keynes, por ejemplo. Es muy parecido a la idea keynesiana en condiciones de una revolución socialista que unificó el país, recuperó la tradición de centralidad estatal de esa época feudal, y ahora tiene que pasar a una economía capaz de disputar pedazos del mercado mundial. ¿Y ahí qué papel jugamos nosotros? Es muy interesante. Bien, en primer lugar, el orden político. Ellos necesitan sumar países que lo reconozcan como economía de mercado, no de libre mercado, de mercado, porque ese es el requisito de la OMC, de la Organización Mundial del Comercio, para el 2015. Ellos ya tienen 21 países que lo han reconocido, los primeros fueron los neozelandeses. De hecho, su gira por América del Sur fue bastante importante y exitosa, ¿no? Prioridad número uno. Lograr ser reconocido como economía de mercado, cosa que le niegan los europeos y le niegan los norteamericanos diciendo que no cumple los requisitos de una economía de mercado. Bueno, entonces ellos dicen que tienen que ser reconocidos y ya están sumando. En segundo lugar, creo que a ellos les interesaba mucho hacer alguna relación especial con el Mercosur. ¿Por qué con el Mercosur? Porque están viendo que el Mercosur, y entre ellos porque dentro del Mercosur está Brasil, juega un papel en esta época en la cual se están conformando regiones y subregiones. Además, ellos tenían intereses en América Latina porque hay parte de América Latina que es parte de la ASEAN y de la APEC. Entonces, hay la parte nuestra, digamos, de la América Latina del Pacífico, está ensamblada con los países asiáticos, donde a su vez son los chinos los que van a, me parece a mí, ser hegemónicos de acá a 10, 15 años en una competencia relativa con los japoneses. Entonces, primero un objetivo político. Y en segundo lugar, porque somos un país importante. ¿Para qué? Somos importantes porque ellos tienen déficit. Tienen déficit alimenticios, tienen déficit energéticos fuertes y en minerales. Entonces el país nuestro para ellos es importante no como mercado, sino por la calidad de las materias primas. Por eso le hago un pequeño paréntesis. A mí me llamó mucho la atención, inclusive algún chino lo explicó de esta manera. Ellos quieren establecer inversiones reales en infraestructura, caminos, puertos, ferrocarriles, ¿no? Todo lo que transporte la mercadería que ellos necesitan. En este caso estamos hablando, por supuesto, de cierto tipo de commodities, alimentos, minerales y energía. Sí, correcto. Esto, digamos, mirado desde el punto de vista no estratégico chino, sino desde el punto receptivo y tal vez estratégico argentino, ¿qué riesgo conlleva? Mire,
creo que las ventajas son mucho más grandes que los riesgos. En primer lugar, yo comparto la posición del gobierno de reconocer a China como una economía de mercado, porque no hay una sola forma de economía de mercado en el mundo. Entonces creo que esto, economía de mercado en China, tal como China es, hubiera sido en Rusia no hubiera tenido el colapso que tuvo, no sé si está claro, sí, sí. Lo que pasó ahí, que es más peligroso que China, porque nadie sabe dónde termina Rusia en su idea de recuperación de la centralidad estatal con Putin. Entonces, primera cosa me parece importante eso. En segundo lugar, los riesgos. Riesgos que corremos. Bueno, vamos a empezar a decir de que los riesgos son, digamos, proporcionales a las ventajas, en este caso porque vamos a exportar. Y los riesgos que vamos a tener son de acá a 4 o 5 años, que efectivamente los chinos van a querer cobrar diciendo ustedes tienen que recibir textiles, vestimenta en general, manufacturas menores, manufacturas, juguetes, que en gran parte son de la tecnología que ellos logran de los europeos. No, hay algunas cosas más, pueden lograr en automóvil, etc. Podemos correr riesgos, pero, un momentito, ahí hay dos problemas. Primero, tenemos también tanto derecho como ellos a tener mecanismos de protección. Ahora, los mecanismos de protección solo no bastan. Si nosotros no mejoramos la productividad del trabajo en algunas áreas, vamos a ser liquidados igual, porque les voy a decir algo. Sí. Hay otra cosa que se dice vulgarmente y que no es verdad, que ellos compiten con los salarios. Es cierto, los salarios chinos son más bajos que los de un argentino, aunque hay mecanismos en China de compensación social más fuertes que en Argentina. Es cierto, el salario chino debe estar hoy, oscilar entre 300 a 900 pesos, eso es. Leo un comentario. Pero el problema más grave me parece es que ellos tienen ventajas tecnológicas y organizacionales y de disciplina laboral. Claro, ahí es donde nos van a crear los problemas. El último comentario que recibí yo fue de un embajador, un ex embajador, que me dio detalles, por ejemplo, de lo que es la cadena de manufactura de juguetes. Sí. Ni siquiera se podía ver en muchas fábricas, pero pongámosle, son muchas fábricas. Hablaba de varios kilómetros de fábricas de juguetes, en donde, en muchos casos, los inmigrantes internos de China, ¿no? O sea, no, inmigrantes internos, a lo mejor no Han, sino de otros. Han, pero pueden no ser Han. Inclusive indocumentados, trabajan a un salario mínimo, pero más que eso, sin reglas establecidas de seguridad social y, digamos, de seguridad laboral. Esto muchos lo han interpretado como una cuestión que a lo mejor tiene que ver con la cultura de allá, pero trasladado a nuestra idiosincrasia, evidentemente son semiesclavos. Esto es lo que se me planteó a mí la otra vez y yo quisiera verlo, ¿no? La palabra semiesclavo, porque me parece que hay que mirar más profundo. Efectivamente hay una ausencia de derechos muy fuerte, y especialmente de derechos sindicales. Y en China, de hecho, no existe, en China no hay libertad sindical. Pero yo creo que hay que verlo. Pero estoy preguntando a un especialista en temas laborales también. Lo hay que verlo de otro ángulo, de la migración tradicional del campo a la ciudad. Esa gente viene del campo, sí, entonces claro. Lo que prioriza ahora es el empleo urbano, y después esa misma gente irá a reclamar otro tipo de derechos. Pero la verdad sea dicha que lo que está a esta gente hoy organizándola es lo que nos organizó a nuestra masa migratoria a principio de siglo. Acá había pleno empleo a principio de siglo. No había derechos laborales, pero había pleno empleo. Y yo creo que en China ahí estos trabajadores chinos tienen pleno empleo y todavía no han accedido a otros derechos que van a plantear en el futuro. Y la competencia, no digo directa porque siempre es indirecta, pero tiene mucho que ver. Hablemos de los 4 años que vienen, cuando una producción en esas condiciones, con ese sistema, puede llegar a ser invasiva, sin ningún lugar de duda, a pesar de que aquí se pueda llegar a tener una capacidad industrial mayor en algunos puntos, por ejemplo el textil, ¿no? Yo creo que nosotros no podemos hipotecar nuestro propio desarrollo, y yo creo que más aún este gobierno está intentando llevar adelante una política de desarrollo y una política de recuperación del tejido productivo. Entonces me parece a mí que hay que defender las empresas nacionales que están produciendo, pero creo que la mejor defensa que hay que hacer, sin caer en un proteccionismo que puede llegar a ser hasta algo así como un boomerang para nuestra estrategia frente a los europeos, por ejemplo. Sí, porque en realidad el problema que tenemos lo vamos a tener también con los europeos, claro. Y ese es el tema que está bloqueando el acuerdo de Mercosur, por ejemplo, donde hay diferencias muy fuertes en este plano, en tema de las inversiones. Yo creo
o con los norteamericanos la discusión famosa del ALCA. Yo creo que no hay que bajar la guardia en cuanto a volver a comprar, ¿cómo se llamaban los pajaritos de colores? Sí, las cuentas de colores. Las cuentas de colores, que fue Menem, con Menem, que entró acá una gran cantidad de basura. Hubo también otra época anterior, en la época de los 70, ¿no? Exactamente, no, eso no. Además hay que defender ciertas industrias nuestras que son de calidad, por ejemplo el calzado, pero que podemos exportar, vestimenta que podemos exportar, porque ahí está el problema. Yo las defiendo en la medida que producen para el mercado interno, pero exportan, porque si no exportan, viene al revés. Claro. El modelo chino es el mercado mundial, y nosotros tenemos que recuperar una idea de mercado mundial para poder dar base sólida a esta reindustrialización. Y Julio, ¿cómo imagina un mundo donde China tiene un reconocimiento, yo no sé si pleno, pero semipleno, de economía de mercado, en una competencia, ahí sí, en un terreno directo, teniendo en cuenta que China, por ejemplo, carece de energía, usted lo dijo muy bien, y de alimentos, sí. Pero en una competencia teniendo, por ejemplo, una capacidad tecnológica importante. Para quien no lo sabe, la Argentina exporta casi 100 millones en software a China, ¿no? Y software argentino, ¿no? Así es, también está muy importante. Por eso le decía que estamos exportando cosas. Hay cosas que la gente desconoce y que sería muy bueno que los periodistas, ¿no?, tuviéramos la oportunidad de ir diciéndoselo permanentemente. Argentina exporta tecnología, al menos en ese nivel, y puede llegar a más. Mire que hay datos interesantes como por ejemplo Irlanda, y si usted quiere la India también, está bien, tienen connotaciones diferentes, están al lado de Europa y están cerca de Japón, pero no importa. Me parece que nosotros esto también que tenemos... Esto dice es muy importante, porque dentro de las cartas de intención, y yo lo dije mal porque lo hablé rápido, el cuarto ítem era son esas tecnologías de la información, donde nosotros tenemos ventaja comparativa sobre los chinos. Seguro. Acá esto es una gran aventura de este país, de Argentina. Argentina tiene que mirar a este mundo multilateral, al mundo de las regiones. El Mercosur mira al mundo de las regiones. Esto es necesario para un país que tiene muy pocos habitantes, como el nuestro, pero tiene muchas capacidades, además de recursos naturales. Y creo con riesgo de perderlas por lo que es nuestra organización educativa, ¿no? Sí, en estos lo importante es tener la audacia, me parece a mí, del gobierno de haber traído a los chinos. Yo aplaudo eso. Después hubo algunas cosas no claras, informaron mal, confusión. Las famosas novelas. Las novelas, todas. Estoy de acuerdo que venga la próxima visita del gobierno de la India. Me parece muy importante esta visita ahora de países... Pakistán, Marruecos, Vietnam, Marruecos, países del Magreb africano. Tenemos que avanzar cada vez más en eso y aprender de los chinos, de priorizar el mercado mundial. De una manera u otra tenemos que hacerlo. Y además, porque si no lo hacemos, también tenemos realmente problemas más fuertes que con China, la tenemos con Brasil. No le quepa duda. Entonces, por allí pasa el verdadero problema. Claro, entonces para evitarnos verdaderamente el problema de los problemas, me parece que aprendamos esto de los chinos, aunque no sé cómo le dirán la historia a los chinos. Y esto es una gran incógnita, como lo ha sido siempre China, ¿no? Esperemos que termine bien para los chinos y para el mundo, y que no lleve una colisión con los Estados Unidos mal planteada, que dé lugar a zonas de tensión y de guerra fría como las que tuvimos que soportar durante 40 años. Exacto. Hasta la caída de la Unión Soviética. Julio, ha sido un gusto tenerlo, y hemos aprendido mucho, me imagino que usted también. Julio Odio no solamente estuvo allá, sino que es un analista específico de todo lo que nos está pasando. La temperatura china al menos la tenemos, ¿no? Sabemos algo más de su historia, sabemos por qué se produjeron ciertos episodios, y sabemos también que nosotros los argentinos tenemos por delante un desafío fantástico. Ojalá lo podamos cumplir. Regresamos enseguida.